Las luces fluorescentes del restaurante de Mel zumbaban en el techo mientras David Martínez limpiaba el mismo mostrador por tercera vez esa noche. A las 2:17 de la mañana, la única clienta era una mujer con un traje caro que llevaba 20 minutos mirando su café sin tocar, con sus dedos impecables temblando ligeramente contra la taza de cerámica. Parecía dueña del mundo, o al menos de varios pedazos. Cuando de repente se agarró el pecho y se desplomó sobre la cabina de vinilo agrietada, David no lo dudó. Corrió hacia ella, dejándose caer de rodillas a su lado. Su cuerpo inconsciente, sus manos callosas de fábrica iniciando compresiones torácicas en alguien que probablemente ganaba más en un día que él en un año. Mientras sus ojos se abrían 40 minutos después en la parte trasera de la ambulancia, susurraría algo que cambiaría sus vidas para siempre. Tranquila ahora. Hoy no, señora. Estoy aquí con usted. El reloj de pared del restaurante de Mel llevaba 2 años atrasado 3 minutos, pero David Martínez nunca se molestó en arreglarlo. De todas formas, el tiempo transcurría de forma diferente durante el turno de noche. Más lento, más pesado, como melaza en invierno. Llevaba 8 meses trabajando doble turno, desde que las facturas médicas de Jaque empezaban a acumularse como hojas de otoño. El trabajo en la fábrica le pagaba el alquiler, pero el del restaurante le permitía mantener las luces encendidas y comprar la comida. Casi todas las noches, podía con ambas cosas sin problemas. Casi todas las noches, no pasaba nada en Mel entre la medianoche y las 6 de la mañana, salvo algún borracho que entraba a trompicones a tomar un café solo y arrepentirse. Esa noche se sentía diferente desde el momento en que abrió la puerta a las 11:30. El aire acondicionado resoplaba más de lo habitual, y la cafetera emitía ese chirrido que anunciaba la llegada de otra factura de reparación. David había aprendido a interpretar las señales. Cuando las cosas empezaban a fallar, solían fallar de golpe. Estaba calculando mentalmente si podría permitirse una cafetera nueva cuando ella entró. La mujer parecía salida de una revista. No de las que vendían en la gasolinera de la esquina, sino de las brillantes que había tras el mostrador del consultorio médico. Su traje azul marino probablemente costaba más de lo que David ganó en 3 meses, y su maletín de cuero relucía bajo las duras luces del restaurante. Se movía con la confianza que da el no tener que mirar nunca el saldo antes de comprar. Pero había algo más en su postura, una tirantez alrededor de los ojos que David reconoció. La había visto muchas veces en su espejo, la mirada de alguien que carga con un peso que no podía soltar. Había pedido café solo y no lo había probado desde entonces. David había rellenado los azucareros, limpiado cada superficie 2 veces y reorganizado la exposición de tartas, todo ello mientras miraba de reojo a su misteriosa clienta. Su teléfono no dejaba de vibrar contra la mesa de formica, pero lo ignoró. Cada vez que se encendía, su mandíbula se tensaba un poco más. Lo que la había traído al restaurante de Mel a esa hora intempestiva, no era el hambre. El teléfono de David permanecía en silencio en su bolsillo, pero sabía exactamente que vería en la pantalla si lo revisaba. 3 llamadas perdidas del cardiólogo pediátrico de Jaque, 2 mensajes de voz de la farmacia sobre la renovación de recetas y un mensaje de texto de su vecino. La señora Chen preguntando si todo estaba bien porque Jaque había vuelto a toser. El medicamento Cardolife que mantenía el corazón de su hijo de 10 años latiendo con regularidad costaba $1,400 al mes, incluso con seguro. La farmacéutica había enviado una carta el mes pasado. La producción cesaría a finales de año. Demasiados pocos pacientes, decían, no era lo suficientemente rentable. David había escrito cartas, hecho llamadas telefónicas e incluso había iniciado una petición en línea que reunió exactamente 47 firmas antes de desaparecer en el vacío digital. Había investigado medicamentos alternativos, consultado con especialistas y pasado incontables noches despierto haciendo cálculos que nunca cuadraban como necesitaba. La realidad era simple y aterradora. Sin la vida cardiovascular, Jaque tenía quizás 6 meses antes de que su condición cardíaca se volviera crítica. Con ella, podría llevar una vida normal.
La diferencia entre esas dos posibilidades parecía tan grande como el Gran Cañón. El teléfono de la mujer volvió a vibrar, esta vez con más insistencia. Lo miró, y David vio cómo su rostro cambiaba. La máscara controlada se deslizó por un instante para revelar algo crudo debajo. Se presionó las sienes, respiró hondo y cogió su taza de café. Le tembló la mano al levantarla, y David notó lo pálida que estaba. «¿Larga noche?», preguntó, rompiendo el silencio que se había extendido entre ellos como un alambre tenso. Ella levantó la vista sobresaltada, como si hubiera olvidado que no estaba sola. Algo así. Su voz sonaba tensa. «Supongo que no tienes aspirinas detrás de ese mostrador, ¿verdad?». David negó con la cabeza, recién salido. «Hay un CVS abierto las 24 horas a unos 3 kilómetros por la autopista 9. ¿Te sientes bien?». Saludó con la mano con desdén, pero su respiración se había vuelto superficial, rápida, simplemente cansada. «Reunión de la Junta. Ya sabes cómo es». Ella intentó esbozar una sonrisa que no le llegó a los ojos, aunque supongo que tú probablemente no. Cualquier otra noche, David se habría sentido ofendido por la casualidad. Esta noche, le preocupaba más la capa de sudor que había aparecido en su frente a pesar del aire acondicionado. Su trabajo en la fábrica requería un certificado de primeros auxilios, y algo en su color de piel no le sentaba bien. «Señora, creo que debería». Las palabras se le quedaron en la garganta cuando ella se dobló de repente, agarrándose el pecho. La taza de café se le resbaló de las manos, rompiéndose contra el suelo en un chorro de líquido oscuro y cerámica blanca. Su rostro se había puesto pálido y emitía pequeños jadeos, como un pez fuera del agua. «Llama al 911», logró susurrar antes de deslizarse del asiento de la cabina al suelo. El entrenamiento de David se activó antes de que la mente consciente pudiera interferir. Saltó sobre el mostrador, con el teléfono ya en la mano, mientras se arrodillaba junto a ella. Su pulso era rápido y débil, su respiración superficial, signos clásicos de un paro cardíaco. Colocó las manos sobre su pecho y comenzó las compresiones, contando en voz baja mientras la voz del operador de emergencias crepitaba por el altavoz de su teléfono. «911. ¿Cuál es su emergencia?». «Tengo a una mujer en paro cardíaco en el restaurante Mel's de la autopista 9. Le estoy haciendo RCP. Tiene unos 50 años, está bien vestida y llegó hace una hora. Señor, estoy enviando una ambulancia». «¿Tiene formación en RCP?». «Sí, certificación de fábrica». «Tiene pulso, pero es débil. La respiración es superficial». David había realizado RCP con maniquíes de entrenamiento docenas de veces, pero la realidad, el peso de la vida de otra persona, literalmente la presión en sus manos era diferente. Cada compresión le enviaba una descarga eléctrica por los brazos, y podía sentir cómo sus costillas se flexionaban bajo la presión. Esta mujer, quienquiera que fuese, probablemente nunca imaginó que terminaría en el suelo de un restaurante ruinoso con un obrero luchando por mantener su corazón latiendo. La ambulancia llegó en lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Los paramédicos tomaron el control con eficiencia experta, conectándola a monitores y subiéndola a una camilla. Uno de ellos, un joven de mirada amable, se giró hacia David mientras se preparaban para irse. «Lo hiciste bien, hombre». Su rapidez mental probablemente le salvó la vida. David vio cómo la ambulancia desaparecía en la noche, sus luces rojas apagándose como brasas moribundas. El restaurante quedó en un silencio imposible después. El único sonido era el zumbido persistente de las luces fluorescentes y el ruido de la cafetera. Miró la taza rota, la mancha que se extendía en el linoleum, y se dio cuenta de que le temblaban las manos. Limpió el desastre mecánicamente. Recogió los fragmentos de cerámica y fregó el suelo. Pero mientras trabajaba, su mente volvía una y otra vez al momento en que sus ojos se cruzaron con los suyos en la ambulancia, justo antes de que la subieran. Ella estaba consciente en ese momento, aturdida pero consciente,
y susurró algo que se le quedó grabado. Gracias, dijo. Yo también tengo un hijo. El resto de su turno transcurrió en un torbellino de tareas rutinarias y pensamientos inquietos. Para cuando llegaron las 6 de la mañana y llegó su reemplazo, David se había convencido de que el encuentro fue solo uno de esos momentos fortuitos que marcan una vida. Dramático en el momento, pero en última instancia insignificante en el panorama general. Había salvado la vida de alguien, lo cual se sentía bien. Pero mañana traería los mismos problemas, los mismos cálculos imposibles, la misma lenta cuenta atrás hacia un futuro que no podía permitirse evitar. Se equivocaba en eso, por supuesto, pero no lo sabría hasta la noche siguiente, cuando ella volviera a casa de Mel. Una noche, en la cafetería, con una expresión muy diferente en el rostro y una cartera de cuero bajo el brazo. El día entre su colapso y su regreso transcurrió como cualquier otro, excepto que David se encontró pensando en ella más de lo debido. Durante su turno en la fábrica, mientras colocaba vigas de acero con la precisión de quien llevaba más de una década en el mismo trabajo, se preguntaba si estaría bien, si tendría familia esperándola, si alguien habría llamado para que se sentara junto a su cama de hospital. Pensó en su traje caro, sus uñas cuidadas, la autoridad con la que se había comportado hasta el momento en que todo se derrumbó. Jake había tenido un buen día cuando David lo recogió en el apartamento de la señora Chen. Tenía mejor color, respiraba con más facilidad. La medicación estaba haciendo efecto por ahora. Habían cenado juntos, macarrones con queso de caja, los favoritos de Jake, y habían hecho los deberes en la mesa de la cocina. Problemas de matemáticas de cuarto grado que parecían sencillos hasta que te dabas cuenta de que tu hijo podría no estar presente para abordar el álgebra. Papá, ¿por qué? ¿Te ves triste?, preguntó Jake, con el lápiz suspendido sobre una hoja de ejercicios de fracciones. David forzó una sonrisa. Solo estaba cansado. Amigo. Un largo día de trabajo. Ambos trabajos. Jake asintió solemnemente, como si comprendiera el peso de esa respuesta. A los 10 años, ya estaba aprendiendo lecciones de sacrificio y responsabilidad que la mayoría de los niños de su edad no encontrarían en años, si es que alguna vez lo hacían. David odiaba eso. Odiaba que su hijo tuviera que crecer entendiendo que a veces no había suficiente dinero. Que a veces los padres tenían que trabajar en 2 empleos solo para mantener las luces encendidas y las medicinas fluyendo. La noche siguiente, David estaba reponiendo el puesto de pasteles cuando sonó la campana de la puerta. Levantó la vista, esperando ver a uno de sus clientes habituales, tal vez a Frank, el camionero de larga distancia que siempre pedía pastel de cereza y contaba los mismos 3 chistes, o a Sara, la enfermera de noche del hospital que pasaba a tomar un café de camino a casa. En cambio, la vio a ella. Se veía diferente a la de 2 noches atrás. Todavía estaba impecablemente vestida, pero había algo más suave en su postura, menos rígida. Se comportaba como alguien a quien le han recordado su propia mortalidad y no ha descubierto cómo procesar esa información. Sus ojos se encontraron con los de él de inmediato y le ofreció una pequeña sonrisa genuina. Esperaba que estuvieras aquí, dijo, sentándose en la misma cabina que había ocupado antes. Quería agradecerte como es debido. David se secó las manos en el delantal y se acercó, haciendo lo que cualquiera haría. ¿Cómo te sientes? ¿Beta? ¿Meta? Le hizo un gesto para que se sentara frente a ella. El médico dijo, si no hubieras actuado tan rápido, las cosas podrían haber sido muy diferentes. Te debo la vida. No me debes nada, dijo David. Pero se sentó de todos modos. Me alegro de que estés bien. Observó su rostro durante un largo rato, y David tuvo la inquietante sensación de que ella estaba viendo más de lo que él se sentía cómodo revelando. Mencionaste que también tienes un hijo. Durante el viaje en ambulancia, Jake tenía 10 años. Es una buena edad. Aún lo suficientemente joven como para pensar que su padre puede arreglarlo todo.
lo suficientemente mayor como para empezar a comprender que el mundo es más complicado de lo que parecía cuando tenía 5 años. David asintió. Había algo en su tono, un cansancio que sugería que había aprendido la lección a las malas. ¿Tienes hijos? Una niña. Ahora tiene 25 años. Vive en Seattle. Ya no hablamos mucho. Trazó el borde de su taza de café con un dedo. Principalmente por mi culpa. Pasé tantos años construyendo mi carrera, asegurándome de que tuviera todo lo que necesitaba económicamente, que me olvidé de ser simplemente su madre. Se sentaron en un cómodo silencio por un momento. Dos padres que habían tomado decisiones diferentes, pero entendían el peso de la responsabilidad que conlleva criar a un hijo. David se preguntó cómo sería su hija, si tendría la intensidad de su madre o si habría heredado algo más suave de su padre. Soy Katherine Walls, dijo finalmente. Debería haberme presentado bien antes. David sintió un escalofrío. Katherine Walls. El nombre le sonaba, pero no lograba ubicarlo. David Martínez. David. Repitió su nombre como si estuviera probando cómo se sentía. Me salvaste la vida, David. No es algo que me tome a la ligera. Como dije, cualquiera me ganaría. Su voz era firme. Nadie. No lo dudaste. No pensaste en quién era ni en si merecía ayuda. Simplemente actuaste. Eso dice mucho de ti. David se removió incómodo. No estaba acostumbrado a ser objeto de un escrutinio tan intenso, sobre todo de alguien que irradiaba la confianza que da estar acostumbrada a conseguir lo que quería. Es simple decencia humana. Te sorprendería lo poco común que es eso en mi mundo. Katherine metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta de visita. Me gustaría hacer algo por ti. Una recompensa o quizás solo una forma de agradecerte como es debido. David miró la tarjeta y sintió que su mundo se tambaleaba. Katherine Walls, directora ejecutiva de Meridian Pharmaceuticals. La misma empresa que le había enviado la carta sobre Cardol Life. La misma empresa que estaba a punto de quitarle el sustento a su hijo porque no era lo suficientemente rentable. Sus manos empezaron a temblar al sentir la ironía. Había salvado la vida de la mujer que, en realidad, estaba firmando la sentencia de muerte de su hijo. El sentido del humor del universo era aparentemente cruel y preciso. No puedo aceptar nada, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Por qué no? David, me salvaste la vida. Déjame ayudarte con algo. Un fondo universitario para tu hijo, tal vez. O si estás pensando en un cambio de carrera, conozco gente. Tu empresa fabrica Cardio Life. Katherine parpadeó, sin esperar claramente esa respuesta. Sí, lo hacemos. Es un medicamento cardíaco para pacientes pediátricos. ¿Por qué? David se levantó bruscamente. El asiento de vinilo de la cabina chirrió en protesta. Mi hijo toma Cardio Life todos los días. Lo ha hecho durante los últimos 3 años. Tu empresa lo va a descontinuar. Katherine palideció. ¿Cómo se llama tu hijo? Jaque Martínez. Tiene 10 años y sin esa medicación, morirá. Su empresa me envió una carta el mes pasado. La producción cesa a finales de año. Muy pocos pacientes. No es lo suficientemente rentable. La voz de David se elevaba con desesperación. Sus esfuerzos por mantenerlo controlado. Llevo 8 meses trabajando doble turno intentando averiguar cómo pagar los tratamientos alternativos. No hay tratamientos alternativos. Las manos de Katherine temblaban, y David se dio cuenta de que ella estaba experimentando la misma conmoción desconcertante que él había sentido momentos antes. David, ¿quieres recompensarme? ¿Quieres darme las gracias? David sacó su cartera y tiró una carta arrugada sobre la mesa. Esa es la carta que me envió tu empresa. ¿Quieres ayudar? No mates a mi hijo. Se dio la vuelta y caminó hacia la cocina. Necesitaba distanciarse de la mujer que representaba todo contra lo que había estado luchando. Pero, la voz de Katherine lo detuvo. Espera, por favor. David se giró y la encontró. Sosteniendo la carta,
pálida mientras leía. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el papel con firmeza. No lo sabía, susurró. Firmo docenas de decisiones cada mes. La Junta presenta recomendaciones y yo no sabía que había niños como su hijo que dependían de este medicamento. Somos 47, dijo David en voz baja. Inicié una petición. Esa fue la cantidad de familias que la firmaron antes de que desapareciera en el páramo digital donde las peticiones fallidas mueren. Catherine lo miró y David vio algo romperse detrás de sus ojos. 47 niños, 47 familias, padres como tú y yo. Excepto que no podemos darnos el lujo de tomar decisiones basadas en los márgenes de beneficio. Tomamos decisiones basadas en si nuestros hijos verán su próximo cumpleaños. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. David observó a Catherine leer la carta de nuevo, su rostro palideciendo con cada línea. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Puedo arreglar esto», dijo, con voz apenas audible. «Puedo arreglar esto». «¿Puedes?», preguntó David. «Volverás a tu sala de juntas mañana y decidirás que 47 familias no valen el costo de mantener una línea de producción en funcionamiento». Catherine se levantó lentamente, dobló la carta con cuidado y la guardó en su bolso. «No sé qué clase de crees que soy, David, pero sé qué tipo de persona quiero ser. La que merece que alguien como tú le salve la vida». Caminó hacia la puerta y se detuvo con la mano en el pomo. «Tengo una reunión de la junta directiva mañana a las 10. Voy a necesitar tiempo para explicarles a 12 personas muy inteligentes y centradas en las ganancias por qué vamos a seguir produciendo un medicamento que pierde dinero cada trimestre. Y si dicen que no», Catherine sonrió, y por primera vez desde que la conocía, David vio acero bajo el exterior pulido. «Entonces les recordaré quién firma sus cheques». La puerta sonó al salir, y David se quedó solo de nuevo con el zumbido de las luces fluorescentes y el peso de una esperanza en la que temía confiar. Había aprendido a las malas que el universo rara vez se ocupaba de coincidencias convenientes, y los ricos rara vez cumplían promesas que les costaban dinero. Pero mientras veía las luces traseras de Catherine desaparecer en la noche, se encontró pensando en cómo había mirado esa carta, en cómo le temblaban las manos al leer sobre el futuro de su hijo. Tal vez, solo tal vez, valía la pena creer en algunas coincidencias. David terminó su turno en piloto automático, con la mente llena de posibilidades y miedos a partes iguales. Había pasado tantos meses concentrado en la crisis inmediata, la medicación, el dinero, la imposible matemática de mantener con vida a Jake, que había olvidado lo que se sentía al esperar algo más allá de la mera supervivencia. Catherine Walsh había regresado a su vida, cargando con el poder de salvar a su hijo, pero el poder y la intención no eran lo mismo. Los ricos hacían promesas. Todo el tiempo. Cumplirlas era opcional. Para cuando llegó a casa, el amanecer se desmoronaba sobre el pequeño complejo de apartamentos donde había vivido desde que Jake nació. Los edificios mostraban su edad. Aceras agrietadas, pintura descascarada, ventanas que vibraban en sus marcos cuando arreciaba el viento. Pero era su hogar. Y lo más importante, era lo que podía permitirse con sus salarios combinados. El alquiler era lo suficientemente barato como para priorizar los gastos médicos de Jake sin preocuparse por las órdenes de desalojo. La señora Chen ya estaba despierta, sentada en su balcón con una taza de té y el periódico del día anterior. Saludó a David mientras subía las escaleras hacia su apartamento del segundo piso. Había estado cuidando a Jake durante 3 años, desde que la esposa de David, María, murió en un accidente automovilístico de camino a casa después de su turno de noche en el hospital. La señora Chen nunca le había pedido dinero más allá de alguna que otra compra o ayuda con la factura del cable. Entendía lo que significaba estar sola en el mundo con mucha responsabilidad y pocos recursos. David introdujo la llave en la cerradura con cuidado de no despertar a Jake. El apartamento era pequeño, una sala que hacía las veces de dormitorio de David,
una cocina diminuta y un dormitorio que pertenecía enteramente a su hijo. El equipo médico de Jake ocupaba la mayor parte del espacio. El nebulizador, el pulsioxímetro, el pastillero que David llenaba cada domingo con los medicamentos que mantenían el corazón de su hijo latiendo con regularidad. El cardiofe estaba en el centro del organizador, esas pequeñas pastillas blancas que costaban más por onza que el oro. Jake seguía durmiendo, su pecho subiendo y bajando con el ritmo constante que David había aprendido a controlar sin pensarlo conscientemente. Cualquier irregularidad, cualquier cambio en el patrón, y David estaría completamente despierto y buscando su teléfono. Pero esa mañana, la respiración de Jake era tranquila, fácil, la medicación estaba haciendo efecto. David preparaba café en la pequeña cocina, la misma rutina que había seguido todas las mañanas durante los últimos 8 meses. Primero el café, luego una ducha rápida, y luego despertaba a Jake para ir a la escuela. Desayunaban juntos, generalmente cereales o tostadas, a veces huevos si David había comprado la compra, y hablaban de los planes de Jake para el día. Una conversación normal entre padre e hijo, salvo que David siempre estaba atento a las señales de fatiga, siempre pendiente de los cambios en el color o la respiración de Jake. Estaba echando azúcar a su café cuando sonó su teléfono. El número no le sonaba, pero el prefijo era local. David dudó un momento y luego respondió: «Señor Martínez, soy Rebecca Chen de Meridian Pharmaceuticals. Llamo en nombre de Catherine Walls. Le gustaría programar una reunión con usted esta tarde, si es posible». David apretó el teléfono con más fuerza. ¿Una reunión? Sí, señor. Tiene información sobre la medicación de su hijo que le gustaría comentar en persona. Le vendría bien a las 2 de la tarde. La mente de David daba vueltas. Catherine había dicho que tenía una reunión de la junta a las 10 de la mañana. Si quería reunirse con él a las 2, significaba que ya había hablado con su junta. La pregunta era si llamaba con buenas o malas noticias. ¿Dónde?, preguntó. Las oficinas de Meridian en el centro. ¿Puedo enviar un coche si el transporte es un problema? No, puedo ir yo mismo. David hizo una pausa y luego añadió: «Señorita Chen, ¿puede decirme si la reunión de la junta salió bien?» Hubo una larga pausa al otro lado. En la línea. «Señor Martínez, creo que es mejor que la señorita Walls explique la situación ella misma. Le puedo decir que ha estado en reuniones toda la mañana y me pidió específicamente que lo llamara lo antes posible». Después de colgar, David se sentó en su cocina e intentó prepararse para la decepción. Catherine Walls era, ante todo, una empresaria. Quizás realmente quisiera ayudar, pero si su junta directiva hubiera votado en contra de continuar con la producción de Cardolife, no podía hacer mucho. Los directores ejecutivos respondían ante los accionistas, no ante los padres de niños moribundos. Jake se despertó a las 7:30. Como lo había hecho todas las mañanas durante los últimos 2 años. Su reloj interno era más fiable que el de la mayoría de los adultos, un efecto secundario de la rutina estructurada que requería su condición médica. Entró en la cocina con su pijama favorito, ese de los dinosaurios que se le estaban quedando pequeños, pero que se negaba a dejar. «Buenos días, papá», dijo Jake, acomodándose en su silla junto a la mesa pequeña. «¿Qué tal el trabajo?» «Qué noche tan interesante, David», dijo, colocando un tazón de cereal frente a su hijo. «Ayudé a alguien que tenía una emergencia médica». Los ojos de Jake se abrieron de par en par. «Como cuando ayudaste a la señora Patterson cuando se cayó por las escaleras, algo así». David se sentó frente a su hijo, observándolo. Jake tenía buen color hoy, respiraba con facilidad. «¿Cómo te sientes, amigo?» «Bien. Un poco cansado, pero la señora Chen dijo que es normal después de ese ataque de tos de ayer». Jake tomó una cucharada de cereal y luego miró a su padre. «Papá, ¿te preocupa algo?» David se asombraba constantemente de la perspicacia de su hijo. Jake había aprendido a leer las emociones de los adultos como otros niños de su edad leían libros ilustrados,
por necesidad, porque su supervivencia a menudo dependía de que los adultos que lo rodeaban tomaran buenas decisiones. Hoy me reuniré con alguien que podría ayudarnos con tu situación con los medicamentos. ¿El caro? Sí, la cara. Jake asintió solemnemente. ¿Es alguien importante? Muy importante. Está a cargo de la compañía que fabrica tus medicamentos. Eso está bien. ¿Verdad? Si está a cargo, puedes solucionarlo. David sintió un nudo en la garganta. Tal vez, amigo. Ya veremos. Terminaron de desayunar en un silencio cómodo. Jake se concentró en su cereal, y David se perdió pensando en la reunión que les esperaba. Después de que Jake se fuera a la escuela, David se duchó y se puso su mejor camisa, la que usaba para las reuniones de padres y maestros y las entrevistas de trabajo. Se miró en el espejo del baño y vio a un hombre que había envejecido 10 años en los últimos 8 meses. El estrés de trabajar doble turno mientras se preocupaba por el futuro de su hijo le había marcado arrugas alrededor de los ojos y le había añadido canas. Pero debajo del agotamiento, vio algo más. Determinación. Había movido montañas para mantener a Jake con vida todo este tiempo. Podría con una reunión más. El edificio de Meridian Pharmaceuticals era todo lo que David esperaba. Cristales elegantes. Y acero, un vestíbulo que probablemente le costó más de lo que ganó en un año. Guardias de seguridad que parecían salidos de una película de espionaje corporativo. David le dio su nombre a la recepcionista, una joven que sonaba con la calidez profesional que sugería haber sido entrenada para hacer que los visitantes se sintieran bienvenidos, recordándoles al mismo tiempo que estaban en un lugar muy importante. Señor Martínez, la señorita Walsh lo espera. Lo acompañaré a su oficina. El ascenso en ascensor al piso 32 fue silencioso, salvo por el suave jazz que sonaba por altavoces ocultos. David observó cómo subían los números e intentó calmar su corazón acelerado. A través de las paredes de cristal del ascensor, podía ver la ciudad extendiéndose abajo. Otros edificios de oficinas, calles concurridas, gente haciendo sus vidas sin saber que en algún lugar de este edificio se estaba tomando una decisión que determinaría si un niño de 10 años vivía o moría. La oficina de Catherine era impresionante, como siempre lo fue la electricidad. Ventanales de piso a techo, muebles caros, obras de arte que probablemente costaban más que el salario anual de David. Pero Catherine se veía diferente a la noche anterior. Su traje estaba arrugado, su cabello recogido en una coleta apresurada y tenía ojeras que sugerían que no había dormido mucho. David, dijo, levantándose de detrás de su escritorio. Gracias por venir. ¿Cómo estuvo la reunión de la junta? Catherine le indicó con un gesto que se sentara en una de las sillas de cuero frente a su escritorio. Complicado. No estaban contentos con las implicaciones financieras de continuar con la producción de Cardio Life. Los números no mienten. Perdemos dinero con cada unidad que fabricamos. David sintió un fuerte dolor. Pero les recordé que no somos solo un negocio. Somos una compañía farmacéutica, lo que significa que tenemos una responsabilidad con los pacientes que dependen de nosotros. También les recordé que no creé esta empresa para alejarme de los niños que necesitan nuestra ayuda. Y estuvieron de acuerdo. Catherine sonrió, la primera sonrisa genuina que David le había visto. Llegaron a un acuerdo. Seguiremos produciendo Cardio Life, pero estamos reestructurando el programa. En lugar de venderlo a través de los canales tradicionales, estamos creando un programa de uso compasivo. Las familias que necesiten el medicamento lo recibirán al precio de costo. Sin margen de beneficio, solo lo suficiente para cubrir la fabricación y la distribución. David la miró fijamente, temeroso de creer lo que oía. Al precio de costo para su hijo, eso significa unos $60 al mes en lugar de 1.400. Para las otras 46 familias, significa que sus hijos pueden crecer. El alivio golpeó a David como un puñetazo.
Sintió lágrimas que le quemaban los ojos y tuvo que apartar la mirada para mantener la compostura. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Me salvaste la vida, David. Te estoy devolviendo el favor. David se secó los ojos con el dorso de la mano. Esto es más que devolver un favor. Le estoy salvando la vida a Jake. Bien. Eso era lo que pretendía. Catherine se recostó en su silla. Pasé mucho tiempo pensando en nuestra conversación de anoche, en el tipo de persona que quiero ser, el tipo de legado que quiero dejar. Me di cuenta de que he estado tan concentrado en construir una empresa exitosa que olvidé por qué quería construirla en primer lugar. ¿Por qué quisiste construirla? La expresión de Catherine se volvió distante. Mi padre era farmacéutico. Tenía una pequeña farmacia en Ohio. Y solía decirme que la medicina no se trataba de ganar dinero. Se trataba de ayudar a la gente cuando más lo necesitaba. En algún momento, perdí esa perspectiva. Un niño de 10 años al que nunca he conocido me lo recordó. Se quedaron sentados en silencio por un momento. Dos padres que habían encontrado una conexión inesperada en las circunstancias más inesperadas. David pensó en Jake, probablemente en clase de matemáticas ahora mismo, trabajando con fracciones y tablas de multiplicar sin saber que su futuro acababa de ser asegurado por una mujer que se había desplomado en el suelo de un restaurante hacía 3 noches. Hay algo más. Catherine dijo, el programa de uso compasivo va a necesitar a alguien que lo coordine. Alguien que entienda por lo que están pasando estas familias, que pueda comunicarse con ellas de una manera que demuestre que realmente nos importa el bienestar de sus hijos. David levantó la vista. ¿Qué dices? Te ofrezco un trabajo como coordinador de defensa del paciente. Trabajarías con familias que necesitan acceso a nuestros medicamentos, les ayudarías a navegar por el sistema y te asegurarías de que obtengan lo que necesitan. El salario sería más o menos lo que ganas ahora con ambos trabajos combinados, pero con beneficios y horario normal. Cenarías en casa con Jake todas las noches. David se sintió mareado. No tengo experiencia en ese tipo de trabajo. Tú tienes la única experiencia que importa. Eres un padre que ha estado luchando por la vida de su hijo. Sabes lo que estas familias necesitan porque tú mismo has pasado por eso. Catherine hizo una pausa. Además, he visto cómo manejas las situaciones de crisis. No entras en pánico. No dudas. Y no te rindes. Esas son exactamente las cualidades que necesito en alguien. ¿Quién va a trabajar con padres desesperados? ¿Cuándo empiezo? Cuando estés listo. Piénsalo un rato. Háblalo con Jake. Este es un gran cambio y quiero que estés seguro de que es lo que quieres. David se puso de pie, con las piernas temblorosas. Señorita Walsh, Catherine, no sé cómo agradecerles. Ya lo hicieron. Me salvaron la vida y, al hacerlo, me salvaron de convertirme en alguien con quien no podría vivir. Catherine también se puso de pie, extendiendo la mano. Bienvenido al equipo, David. Tengo el presentimiento de que vas a cambiar muchas vidas. Mientras David le estrechaba la mano, pensó en la extraña cadena de acontecimientos que los había traído a ese momento. Un infarto en un restaurante, una carta sobre la interrupción de la medicación, una conversación entre dos padres que se habían encontrado de la forma más inesperada. A veces, el sentido del tiempo del universo era cruel. Pero a veces, solo a veces, era perfecto. Salió del edificio Meridian sintiéndose como si estuviera flotando en el aire. Por primera vez en 8 meses, no estaba calculando mentalmente el coste de los medicamentos ni preocupándose por si Jake tendría futuro. El peso que lo había estado aplastando durante tanto tiempo había desaparecido, reemplazado por algo que casi había olvidado que existía, la esperanza. David condujo directo a la escuela de Jake y llegó justo cuando sonaba el último timbre. Esperó junto a la valla, observando cómo los niños salían del edificio en un caos de mochilas y risas. Cuando Jake apareció, su rostro se iluminó con esa clase de alegría pura que le recordó a David porque había estado luchando tanto. Difícil. Papá, llegas temprano.
Tengo buenas noticias que quería compartir, dijo David, arrodillándose a la altura de su hijo. ¿Recuerdas esa reunión importante de la que te hablé? Jake asintió con entusiasmo. Bueno, resulta que esa mujer a la que ayudé en el restaurante se asegurará de que siempre tengas tus medicamentos. Y me ofreció un nuevo trabajo, uno donde pueda ayudar a otros niños como tú. Jake abrió mucho los ojos. ¿En serio? ¿Así que ya no tengo que preocuparme por los medicamentos caros? Ya no tengo que preocuparme por eso. Y ya no tendré que trabajar en 2 empleos, lo que significa que estaré en casa para cenar todas las noches. Jake abrazó a David con la intensidad feroz que solo los niños pueden alcanzar. Este es el mejor día de mi vida. Mientras David le devolvía el abrazo a su hijo, pensó en Catherine Walls, probablemente todavía en su oficina, probablemente todavía lidiando con las consecuencias corporativas de su decisión de priorizar la compasión sobre las ganancias. Pensó en las otras 46 familias que recibirían la misma llamada que él, el mismo alivio, la misma esperanza para el futuro de sus hijos. Pero incluso mientras abrazaba a Jake, David no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo tan bueno no podía durar. Los ricos hacían promesas todo el tiempo, sobre todo cuando se sentían agradecidos o culpables. ¿Qué pasaría cuando llegaran los informes trimestrales que mostraran pérdidas masivas? ¿Qué pasaría cuando la junta directiva de Catherine se diera cuenta de cuánto dinero estaban perdiendo con el programa de uso compasivo? ¿Qué pasaría cuando la atención de los medios disminuyera y ya no hubiera presión pública para cumplir su palabra? Esa noche, después de que Jake se acostara, David se sentó a la mesa de la cocina y miró fijamente la tarjeta de presentación de Catherine. Ya había estado lleno de esperanza antes. Cuando Jake recibió el diagnóstico, los médicos se habían mostrado optimistas sobre nuevos tratamientos, medicamentos experimentales, terapias innovadoras que siempre estaban a la vuelta de la esquina. David había aprendido a moderar sus expectativas, a planificar para lo peor mientras esperaba lo mejor. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. David, soy Catherine. Quería que supieras que ya he comenzado el proceso de implementación del programa de uso compasivo. El equipo legal está trabajando en el papeleo y deberíamos tener todo listo en 2 semanas. Cumplo mis promesas. David miró el mensaje un buen rato antes de responder. Gracias. Espero que entiendas lo mucho que esto significa. Su respuesta llegó rápidamente. Empezaré a verte el lunes para orientación si decides aceptar el trabajo. David dejó el teléfono y se dirigió a la puerta del dormitorio de Jake. Su hijo dormía plácidamente. El constante subir y bajar de su pecho, la vista más hermosa del mundo de David. Por primera vez en meses, David se permitió imaginar un futuro en el que Jake se graduara de la preparatoria, fuera a la universidad y tal vez incluso tuviera hijos propios. Un futuro en el que la medicación cardíaca fuera solo una parte rutinaria de la vida, no una fuente constante de ansiedad y presión financiera. 2 semanas después, David entró en el edificio de Meridian Pharmaceuticals con un traje nuevo y un maletín que Catherine había insistido en que la compañía le proporcionara. Su primer día como coordinador de defensa del paciente fue surrealista. Pasó de limpiar mostradores de restaurantes a sentarse en salas de conferencias, de preocuparse por la medicación de su hijo a ayudar a otras familias a acceder a la suya. El programa de uso compasivo se había implementado tal como Catherine había prometido. Familias de todo el país ahora recibían cardiología a precio de coste, y el teléfono de David no paraba de sonar con llamadas de padres agradecidos que no podían creer su suerte. Cada conversación le recordaba su propia desesperación semanas antes. El peso abrumador de amar a alguien cuya vida dependía de medicamentos que no podía permitirse. Pero fue durante su 3ª semana en el trabajo que David descubrió algo que cambió todo lo que creía saber sobre Catherine Walls y sus motivaciones. Estaba revisando los historiales de pacientes cuando encontró una carpeta marcada como personal C. Walls. Dentro había una fotografía de una niña, de unos 7 años, con los ojos de Catherine y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación.
El historial médico adjunto a la foto contaba una historia que le heló la sangre a David. Emma Walls, la hija de Catherine, a quien le habían dicho que tenía 25 años y vivía en Seattle. Según el historial, Emma había fallecido a los 7 años por una rara afección cardíaca. La misma condición que Jake tenía. La misma condición para la cual Cardolife fue diseñado. Pero Emma había fallecido en 1995, 3 años antes de que la FDA aprobara Cardolife. Murió porque el medicamento que podría haberle salvado la vida aún no estaba disponible. David se sentó en su oficina, mirando la fotografía, intentando procesar lo que había descubierto. Catherine no solo había ayudado a Jake por gratitud por haberle salvado la vida. Lo había ayudado porque vio a su propia hija y a su hijo, porque comprendía exactamente lo que significaba perder a un hijo por una condición tratable. El programa de uso compasivo no se trataba solo de responsabilidad corporativa. Se trataba de asegurarse de que ningún otro padre tuviera que pasar por lo que ella había vivido. La revelación explicó mucho sobre el comportamiento de Catherine, su comprensión inmediata de su desesperación, su disposición a luchar contra su propia junta directiva para mantener el programa a flote. Eso explicaba por qué había estado sentada sola en un restaurante a las 2 de la mañana, porque parecía tan angustiada, porque había mencionado que también tenía un hijo en la ambulancia. David llamó a la puerta de la oficina de Catherine esa tarde, todavía con la carpeta en la mano. Ella levantó la vista de su escritorio, sonrió y le hizo un gesto para que entrara. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Bien. Muy bien. Quería agradecerte de nuevo por esta oportunidad». David dudó, luego dejó la carpeta sobre su escritorio. «Encontré esto mientras revisaba los historiales de los pacientes». No estaba husmeando. Solo. La cara de Catherine palideció al ver la fotografía. «No se suponía que vieras eso». «Lo siento. Puedo devolverla». «Finge que nunca cuento». Catherine cogió la fotografía, sus dedos trazando el contorno del rostro de su hija. «No pasa nada. Debería haberte dicho la verdad desde el principio». Se quedaron en silencio un momento, ambas mirando la foto de una niña que había fallecido hacía casi 30 años, pero cuyo recuerdo aún influía en cada decisión que tomaba su madre. «Habría cumplido 32 este año», dijo Catherine finalmente. «A veces me pregunto qué habría hecho con su vida, si se habría sentido orgullosa de la empresa que construí, si habría entendido por qué trabajaba tantas noches intentando asegurarme de que otros niños no murieran como ella». «¿Es por eso que te convertiste en ejecutiva farmacéutica?». Catherine asintió. «Yo era consultora de marketing cuando Emma murió. No sabía nada de medicina, nada de desarrollo de fármacos, pero aprendí. Pasé años estudiando, creando redes de contactos, ascendiendo en la industria. Me decía a mí misma que se trataba de evitar que otras familias pasaran por lo que pasamos nosotras. Pero, en algún punto del camino, perdí de vista esa misión. Me concentré tanto en construir una empresa exitosa que olvidé por qué quería construirla en primer lugar. La noche que me salvaste la vida, acababa de salir de una reunión de la junta directiva donde acepté dejar la vida cardio. Fui a ese restaurante porque no soportaba volver a casa. No soportaba dormir en una casa donde la habitación de mi hija sigue exactamente igual que la dejó». David sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Estaba sufriendo un infarto porque te sentías culpable por la decisión sobre la medicación. Yo estaba sufriendo un infarto porque me di cuenta de que me había convertido en el tipo de persona que dejaría morir a niños para proteger los márgenes de ganancia. El tipo de persona que habría dejado morir a Emma si hubiera nacido en otra familia». Catherine se secó los ojos con el dorso de la mano. «Me salvaste la vida, David. Pero más que eso, me salvaste de convertirme en alguien con quien no podría vivir. ¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Porque quería que aceptaras el trabajo por las razones correctas. Quería que creyeras en la misión, no que solo sintieras lástima por una madre en duelo». Catherine sonrió entre lágrimas. «Además, he aprendido que la mejor manera de honrar la memoria de Emma no es hablar de ella constantemente.
Es asegurarnos de que otros niños tengan las oportunidades que ella nunca tuvo. David se acercó al escritorio y tomó la mano de Catherine. Estaría orgullosa de ti. ¿Qué? Lo que has hecho por Jake, por todas estas familias, es exactamente lo que ella hubiera querido. Espero que sí. De verdad que sí. Durante los meses siguientes, David se entregó a su trabajo con la pasión de quien ha encontrado su vocación. El programa de uso compasivo se expandió para incluir otros medicamentos, otras afecciones, otras familias que se habían visto atrapadas entre el amor y la imposibilidad financiera. Cada historia de éxito le recordaba su propio camino de la desesperación a la esperanza, y cada llamada de sus padres agradecidos reforzaba su creencia de que algunas coincidencias merecían la pena. La salud de Jake mejoró drásticamente una vez que el estrés del acceso a los medicamentos desapareció de sus vidas. Recuperó el color, su energía aumentó y empezó a hablar del futuro de maneras que le rompían el corazón a David con su optimismo casual. Quería ser médico de mayor, le dijo a su padre. Quería ayudar a otros niños como él. Catherine se convirtió en algo más que la jefa de David. Se convirtió en una amiga, una mentora y, con el tiempo, en algo que los sorprendió a ambos. La experiencia compartida de casi perder a los hijos que más amaban había creado un vínculo que trascendía las relaciones profesionales. Cenaron juntos después del trabajo, hablando de sus hijos, sus miedos y sus esperanzas para el futuro. Fue durante una de esas cenas, 6 meses después de que David empezara a trabajar en Meridian, que Catherine hizo una confesión que lo cambió todo. He estado pensando en dejar la dirección general, dijo mientras tomaban el postre en un tranquilo restaurante del centro. David casi se atraganta con el café. ¿Por qué? Porque he logrado lo que me propuse. El programa de uso compasivo está establecido. Está funcionando y está ayudando a familias como la suya. Pero lo más importante es que he recordado por qué quise fundar esta empresa. Quiero dedicar el resto de mi carrera a esa misión, no a informes trimestrales ni a reuniones de la junta directiva. ¿Qué harías tú en su lugar?, preguntó Catherine con una sonrisa. Quiero crear una fundación, una organización sin fines de lucro que ayude a las familias a navegar el sistema farmacéutico, que defienda los derechos de los pacientes y que se asegure de que ningún niño muera porque sus padres no puedan pagar los medicamentos. Quiero que la gestiones conmigo. David la miró fijamente. ¿Quieres que me vaya de Meridian? Quiero que nos vayamos de Meridian juntos. Hemos demostrado que el programa de uso compasivo funciona y la junta directiva ha acordado continuarlo indefinidamente, pero creo que podemos hacer más por fuera de las limitaciones de la estructura corporativa. Catherine hizo una pausa. No se me ocurre nadie a quien preferiría como socio en este tipo de trabajo. Esa noche, David se sentó en su cocina y pensó en la oferta. Crear una fundación con Catherine significaría dejar la seguridad de su trabajo corporativo, arriesgarse en algo incierto y sin experiencia. Pero también significaría dedicar su vida a ayudar a familias como la suya, a asegurarse de que ningún otro padre tuviera que elegir entre la vida de su hijo y la estabilidad financiera. Pensó en Jake, durmiendo plácidamente en la habitación de al lado, sano y feliz, y soñando con ser médico. Pensó en las otras 46 familias que se habían salvado gracias a la decisión de Catherine de priorizar la compasión sobre las ganancias. Pensó en todas las familias a las que aún no habían llegado, todos los niños que aún esperaban a alguien que luchara por ellos. A la mañana siguiente, David llamó a Catherine antes de. Incluso había tomado su café. Me apunto, dijo cuando ella respondió. ¿Cuándo empezamos? La Fundación Emma Walsh se fundó 6 meses después con David como director ejecutivo y Catherine como fundadora y donante principal. Su primera oficina era pequeña, estrecha y nada que ver con la reluciente sede corporativa que habían dejado atrás. Pero era suya, y cada día traía nuevas oportunidades para ayudar a familias que habían pasado por lo mismo que ellos. Su primer gran éxito llegó cuando ayudaron a una familia de Oregón a acceder a un tratamiento experimental para la rara enfermedad genética de su hija.
La compañía farmacéutica se había mostrado reticente a proporcionar el medicamento a través de los canales tradicionales, pero la defensa de la fundación y la presión mediática los convencieron de crear un programa de uso compasivo similar al que Catherine había establecido en Meridian. El segundo éxito llegó cuando ayudaron a presionar a favor de una legislación que exigiera a las compañías farmacéuticas mantener programas de uso compasivo para los medicamentos descontinuados. El proyecto de ley, apodado la Ley de Jaque por sus partidarios, se aprobó con apoyo bipartidista y se convirtió en ley el 1º cumpleaños de Jaque. Pero su mayor éxito fue más pequeño, más personal, y ocurrió un martes por la noche durante el segundo año de operaciones de la fundación. David estaba trabajando hasta tarde revisando solicitudes de asistencia con medicamentos cuando sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostró un número que no reconoció. Fundación Emma Walsh. Soy David Martínez. Señor Martínez, soy Sarah Chen de Portland. Conseguí su número en el sitio web de la fundación. Tengo una hija de 6 años con una cardiopatía. Su condición y su medicación están siendo interrumpidas. No sé qué hacer. David sintió un escalofrío familiar recorrerle la espalda. ¿Cómo se llama su hija? Lily. Toma Cardol Life. David sonrió, recordando su propia desesperación apenas 2 años antes. Sara, quiero que sepas que llamaste al lugar correcto. Te vamos a ayudar y tu hija estará bien. Mientras guiaba a Sara por el proceso de acceso al programa de uso compasivo, David pensó en la cadena de eventos que lo había traído a este momento. Un infarto en un restaurante, la súplica desesperada de un padre, la decisión de una madre afligida de elegir la compasión por encima del lucro. Cada eslabón de la cadena había sido necesario. Cada momento de crisis había dado lugar a esta oportunidad de ayudar. Al terminar la llamada, David miró alrededor de la pequeña oficina, las fotos de los niños a los que habían ayudado, las cartas de agradecimiento de familias agradecidas, el certificado en la pared que reconocía la labor de la fundación. En un rincón, apenas visible a la luz del atardecer, había una fotografía enmarcada de una niña de 7 años con ojos brillantes y una sonrisa radiante. Emma Walsh, la hija que murió demasiado joven, pero cuyo recuerdo siguió salvando vidas décadas después. David cogió el teléfono y llamó a Catherine. Acabamos de ayudar a nuestra 100ª familia, dijo cuando ella contestó. Es una noticia maravillosa. La voz de Catherine rebosaba de orgullo. Emma estaría muy orgullosa. Creo que sí. Y creo que también estaría orgullosa de su madre. Esa noche, David condujo de vuelta a casa, al pequeño apartamento que compartía con Jaque. Pero por primera vez en años, no pensaba en el coste de los medicamentos, ni en los horarios de trabajo, ni en las matemáticas imposibles de ser padre o madre soltero. Pensaba en el futuro. No solo en el futuro de Jaque, sino en el futuro de todos los niños que se beneficiarían del trabajo de la fundación. Jaque lo esperaba en la sala. Las tareas estaban extendidas sobre la mesa de centro, sano y feliz, y completamente inconsciente de que su padre acababa de ayudar a salvar la vida de otro niño. ¿Qué tal el trabajo, papá?, preguntó Jaque, levantando la vista de su tarea de matemáticas. Buen día, amigo. Muy buen día. ¿Ayudaste a alguien? David sonrió, recordando su propia pregunta a Catherine sobre el orgullo que Emma sentía por su madre. Sí, ayudé a alguien. Una niña de tu edad que necesitaba medicamentos que su familia no podía permitirse. Jaque asintió solemnemente. ¡Qué bien! Todos deberían tener medicamentos cuando los necesitan. Así es. Todos deberían tenerlos. Mientras David ayudaba a Jaque con sus deberes, pensó en la mujer que se desplomó en un restaurante hacía 2 años. El momento que cambió sus vidas para siempre. Catherine tenía razón en una cosa. Algunas coincidencias merecían la pena creer. Pero más que eso, algunas coincidencias merecían la pena luchar por ellas, construir una vida en torno a ellas, dedicarse a asegurar que también ocurrieran para otras personas. A la mañana siguiente, David llegó a la oficina de la fundación y encontró a Catherine ya allí,
sentada en su escritorio con una taza de café y un montón de solicitudes de familias que buscaban ayuda. Levantó la vista cuando él entró, sonrió y señaló la pila de papeles. «Te espera un día ajetreado», dijo. «De los mejores». David respondió. Trabajaban en un cómodo silencio. Dos personas que habían encontrado su propósito de la manera más inesperada. Afuera, la ciudad despertaba. Gente yendo al trabajo, niños caminando a la escuela, familias comenzando otro día de las luchas cotidianas y las pequeñas victorias que conformaban una vida. Pero dentro de la Fundación Emma Walsh, David Martínez y Catherine Walsh estaban haciendo algo extraordinario. Se aseguraban de que cuando otras familias se enfrentaran a la imposible elección entre el amor y el dinero, entre la esperanza y la desesperación, no tuvieran que hacerlo solas. Y en algún lugar de la ciudad, en apartamentos, casas y habitaciones de hospital, niños tomaban sus medicamentos y planeaban su futuro, completamente inconscientes de que un ataque al corazón les había salvado la vida en un restaurante. La RCP de un padre desesperado y la decisión de una madre afligida de elegir la compasión por encima del lucro. Las luces fluorescentes en la oficina de la fundación no vibraban como en el restaurante de Mel. El café era mejor, los muebles más cómodos, la vista desde las ventanas más inspiradora. Pero el trabajo era el mismo trabajo que David había estado haciendo todo este tiempo. Cuidando de las personas que necesitaban ayuda. Negándose a rendirse cuando la situación parecía imposible y creyendo que a veces, solo a veces, el universo conspiraba para poner a las personas adecuadas en el lugar adecuado en el momento justo. Como Catherine solía decir durante sus reuniones de personal, no solo dirigían una fundación. Honraban la memoria de una niña que murió demasiado joven, celebraban la vida de un niño que se había salvado justo a tiempo y se aseguraban de que la distancia entre esas dos historias se acortara con cada familia a la que ayudaban. Era, pensó David al abrir la primera solicitud del día, exactamente el tipo de trabajo que hacía que levantarse en la mañana se sentía como un privilegio en lugar de una responsabilidad. El tipo de trabajo que convertía la coincidencia en propósito, la gratitud en acción y el momento de crisis de dos desconocidos en toda una vida de servicio a los demás. El restaurante seguía allí, por supuesto. El restaurante de Mel seguía sirviendo café y pastel a los trabajadores del turno de noche y a los insomnes, con sus luces fluorescentes aún vibrantes, su cabina de vinilo aún agrietada por el tiempo. Pero ahora, tenía un significado diferente para David y Catherine. Era el lugar donde dos vidas se habían cruzado de la manera más dramática posible, donde un momento de bondad humana se había extendido para tocar a cientos de familias en todo el país. A veces, en las tardes tranquilas, cuando los cimientos estaban terminados y Jaque dormía plácidamente, David pasaba por el restaurante y recordaba la noche que lo cambió todo. Pensaba en la mujer del traje caro que se había desplomado en el suelo, en la decisión de actuar sin dudar, en la conversación que había revelado la imposible ironía de su situación. Pero sobre todo, pensaba en la simple verdad que Catherine le había enseñado. Que la mejor manera de honrar un momento que cambió la vida no era detenerse en su drama, sino construir algo duradero a partir de sus lecciones. Que las coincidencias más significativas eran las que inspiraban a las personas a asegurarse de que también les sucedieran a los demás. Y mientras conducía de regreso a casa para ver a su hijo, David Martínez, es trabajador del turno de noche, es padre soltero con dificultades para pagar sus medicamentos y actual director ejecutivo de la Fundación Emma Walsh, sonreía y pensaba en todas las familias a las que había ayudado, en todos los niños que dormían tranquilos porque alguien había elegido la compasión sobre el lucro, la esperanza sobre la desesperación, la acción sobre la resignación. La historia que había comenzado con un infarto en un restaurante se había convertido en algo más grande de lo que ninguno de ellos había imaginado. Se había convertido en una misión, una vocación, una forma de vida construida sobre la simple premisa de que todos merecían que alguien que se negara a renunciar a ellos les salvara la vida. Y al final, eso era suficiente. Más que suficiente.